Vale, ahora que ya nosotros hemos visto cómo funciona esto, vamos a intentar mejorar un poco la función para que sea bastante mejor, ¿no? Así también nos vamos acostumbrando a ir mejorando el código que vamos desarrollando. Entonces aquí sabemos que tenemos que coger el X, aquí el Y. Pero antes de conectar esto, también sabemos que nosotros podemos determinar la velocidad en vez de gestionando la velocidad aquí. Lo que podemos hacer es gestionar la velocidad de manera individual. Si nosotros cogemos y multiplicamos este valor, al igual que este otro, lo que estamos haciendo es que aquí estamos determinando lo que sería la velocidad del eje X y aquí estamos determinando la velocidad del eje Y. De esa manera podríamos tener un mayor control sobre cómo movernos. Speed X y Speed Y. Ahora que ya nosotros tenemos esto colocado, vamos a apretar la Q, vamos a quitar esto de aquí, aquí vamos a poner X, aquí vamos a poner, perdón, aquí vamos a poner Speed X y aquí Speed Y. Perfecto. Ahora ya tenemos aquí este trozo un poquito mejor de lo que teníamos antes. Vale. Voy a coger esto de aquí, esto lo colocamos. Ahora sabemos que esto representa lo invertido, ¿no? Entonces, invertir Y. Entonces le podemos poner que sí o que no. De esta manera nosotros aquí de momento lo vamos a dejar en -1. Compilamos y guardamos. Y aquí vamos a poner invertir Y. Eso es. Ahora ya estamos mejorando un poquito más nuestro código. Y aquí lo que podemos hacer es generar uno de velocidad general. Aquí podemos hacer speed XY. Esto lo ponemos aquí. Y aquí lo tenemos de manera individual y aquí lo tenemos de manera global. De manera global lo vamos a dejar en 1000, ¿vale? Y esto de momento lo dejamos en 1, que representa el valor por defecto de velocidad que entra. Una vez que ya tenemos todos estos valores ya colocados, lo que tenemos que hacer es... Esto aquí es... velocity. Vamos a poner speed. Y vamos a poner gamepad. Perfecto. Y ahora que lo tenemos aquí, claramente aquí yo estoy poniendo que esto sea un gamepad, ¿vale? Porque nosotros lo estamos ejecutando esta función desde el trigger de un gamepad, pero realmente cualquier lugar donde nosotros queramos ejecutar esto y dándole los valores, nos vale también, ¿vale? Aquí tenemos otro que es infomouse. Aquí lo que estamos haciendo, que no se los expliqué antes, perdón, es cogiendo lo que serían los valores de que tenemos, es decir, dónde se encuentra el mouse en ese momento, para que donde se encuentra en ese momento le vamos a ir sumando todo lo que sería los valores que nosotros sabemos del gamepad, ¿vale? Una vez que ya estamos aquí, los valores del gamepad los tenemos que ir trayendo frame a frame. Es precisamente por eso que los valores nosotros los vamos multiplicando por cada segundo que va pasando. Y esto de aquí se lo vamos sumando luego para colocarlo dentro de un rango, que esto es lo que estábamos hablando antes. Entonces aquí lo que podemos hacer es que esto se puede convertir en una variable también de entrada, que la vamos a llamar resolución máxima, resolution X, en el eje X, y esto, resolution en el eje Y. De esa manera, ahora podemos quitar esto de aquí, resolution en el eje X y resolution en el eje Y. Ahora de esta manera ya podemos determinar lo que sería la posición en pantalla. Aquí está. Y finalmente tenemos lo que sería la función que se encarga de mover nuestro ratón, que la podemos colocar por aquí, ordenada. Eso es. Perfecto. Ahora tenemos esto un poquito más ordenado. Vamos a generar esto aquí, esto por aquí, y esto lo vamos a comentar, vamos a poner update delta sec. Es decir, que estamos actualizando estos datos, es decir, tanto los que estamos adquiriendo del ratón como aquellos que le estamos dando a través del gamepad, utilizando el sistema de delta sec. Cogemos esto y esto, apretamos la Q para que se coloquen en su lugar y ya estaría. Aquí lo que vamos a generar es otro comentario, vamos a poner function position set position. Perfecto. Y ya con esto hemos mejorado nuestra función y la hemos convertido en algo un poquito más profesional para volver a reutilizarla siempre que a nosotros nos parezca correcto. Entonces aquí vamos a coger, se nos ha vuelto a convertir, vamos a coger esto aquí, vamos a poner aquí velocity, perdón, speed XY, esto es. Y a este speed XY lo habíamos puesto de valor por defecto 1000, perfecto, 1 y 1, perfecto. Y la resolución, el mismo cálculo que habíamos hecho antes, o sea, vamos a coger un 90 y pico %, 1980 por
el 95%. Esto es importante entender que la resolución realmente nosotros la determinamos a la hora de nosotros configurar nuestras opciones gráficas. Es por eso que esto realmente deberíamos adquirirlo de la estructura donde nosotros tengamos la resolución que tiene el monitor en ese momento preconfigurado en nuestro sistema de opciones. Aquí lo estamos haciendo de manera manual, pero hay que entender que esto realmente debería ser dinámico en base a la resolución del monitor que esté jugando en ese momento. Claro. Espérate, me está molestando ahora mismo este programa. Esto de aquí. Ahí está. Compilamos y guardamos, ya tenemos un valor por defecto, correcto. Resolución por defecto, el 95% de 1920 por 1080. Rango de uso, ahí está. Una vez que ya lo tenemos hecho, aquí tenemos nuestra función con todo lo que nosotros estábamos hablando. Y con esto ya vamos a acabar lo que sería esta clase para utilizar lo que sería el drag. Vamos a ver si funciona. Le damos a esto y ahora vamos a utilizar nuestro mando y vemos cómo funciona perfectamente. A partir de aquí, ya podemos empezar a trabajar en la siguiente clase y ver de qué manera podemos seguir upgradeando todo lo que sería nuestro menú, ver cómo podemos pasar de un menú a un submenú y seguir utilizando todo nuestro sistema de controles para ello. Readaptaremos todo lo que serían nuestras interfaces para que ésta coloque una interfaz que sea capaz de adecuarse a cualquier interfaz que se promueva dentro. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.